Bendiciones. Esta mañana vamos a iniciar con el tema de doctrina avanzada, los lugares intermedios. Esta es la segunda parte ya, bueno, el tema segundo, ¿verdad? De la doctrina avanzada. Así que vamos a iniciar con el tema. Vamos con una oración, ¿verdad? Padre, gracias, papito lindo, por la bendición de estar esta mañana, o esta tarde, o esta noche, Señor mi Dios, compartiendo con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, por favor, papito lindo, queremos ser enseñados por tu Santo Espíritu, Señor mi Dios, recibir tu enseñanza, que las escrituras nos sean abiertas, papito lindo, y que tu palabra sea sembrada y la sana doctrina sea alcanzada por nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te amamos, papito lindo. Amén y amén. Aleluya. Entonces vamos a estar aquí en el tema. Yo voy a estar compartiendo lo que es la presentación y hablando un poquito aquí en directo. El tema son los lugares intermedios. Acá te estoy mostrando la presentación, ¿verdad? Creo que se puede ver, no completamente, pero quizás se puede ver toda la pantalla y creo que tal vez va a ser más mayor bendición así. Los lugares intermedios, ¿verdad? El tema base para esto es haber estudiado, pues, obviamente, el tema anterior de doctrina avanzada, el tema 1, que son los rociamientos, y tener un conocimiento de doctrina básica e intermedia. Te lo recomiendo porque si no también puede prestarse, ¿verdad?, a malinterpretaciones e inclusive a herejías. Entonces, si eres un estudiante de doctrina básica, te recomiendo que lleves el proceso de enseñanza para no ser confundidos, ¿verdad? De aquí el versículo base, Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. La Biblia de las Américas tiene una anotación a esa palabra moraré, y ellos le ponen como una posible traducción volveré, ¿verdad? Regresaré, volver. Uno no puede volver a un lugar en el que no ha estado antes. Entonces sería en la casa del Señor, o a la casa del Señor volveré por largos días. O sea, tiene un anhelo de volver. Significa que hemos estado ahí antes, ¿verdad? No podemos volver a la casa de Dios si no hemos estado ahí, ¿verdad? Sería nuestra primera vez, ¿verdad? A la casa del Señor iré, pero volveré es porque ha estado ahí. Hemos estado ahí. Entonces, aquí te dejo la presentación para que la puedas leer, ¿verdad? Y este versículo es base porque son lugares eternos, ¿verdad? La enseñanza es los lugares intermedios. Entonces, ¿por qué se llama así? Porque hay lugares permanentes y lugares intermedios, lugares eternos y lugares que son temporales, ¿verdad? Por ejemplo, él dice que regresará a la casa de Dios. Cuando nosotros regresemos a la casa del Padre, ¿va? Celestial, ¿va? Eso es un lugar eterno, un lugar permanente, ¿verdad? Pero mientras no estemos en ese lugar permanente, hay lugares intermedios. Así también hay lugares intermedios y permanentes de condenación, ¿verdad? Por ejemplo, el lago de fuego es un lugar eterno de condenación que fue creado para Luzbel y sus ángeles, dice la Biblia. Lamentablemente también muchos humanos van a ir a dar ahí, pero no fue creado con ese propósito. Pero es un lugar eterno, un lugar de permanencia. Pero mientras la humanidad se dirige a un lugar eterno, bueno, y la creación en general, a un lugar eterno, ya sea de bendición o de castigo, hay lugares intermedios. Es un tema difícil, por eso te repito, si eres estudiante de doctrina básica o intermedia, te recomiendo que regreses para poder tener más sustento en palabra para escuchar esto. El tema se tiene que ser dado, ¿verdad? No puedo estar enseñando cosas que se dan en otros temas. Entonces, si hay dudas o preguntas, pregúntales a tu discipulador o a tu maestro, a tu maestro, a tu pastor, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Juan 6:45 dice, escritos están los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. O sea que ahí hay otra vez la casa del Padre, ¿va? Oído y aprendido, eso es tiempo pasado.
¿En qué momento oímos y aprendimos del Padre? Porque no es del Espíritu Santo, no es en una iglesia, no es en la familia, no es en un evangelista, sino del Padre, oído y aprendido. Y si hemos oído y aprendido del Padre, venimos a Jesucristo. Entonces, ¿en qué momento, verdad? Y entonces ahí volvemos al Salmo 23:6 de volveré a la casa del Señor, a la casa del Padre, ¿va? A donde fui, a donde oí y aprendí. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Entonces, éramos del Padre, nos perdimos lamentablemente, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados, pero aprendimos algo allá y hemos ahora regresado a nuestro Señor Jesucristo. Tema es lugares intermedios. Otro versículo base, 1 Tesalonicenses 5:23, que dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, y esa es la parte importante, espíritu, alma y cuerpo, importante para esta enseñanza, ¿verdad? Sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo. Y hay lugares intermedios y permanentes para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Bueno, nosotros ahorita vamos a estudiar con la ayuda de Dios lugares intermedios para el ser integral, o sea, cuando están los tres juntos, como estamos ahorita, espíritu, alma y cuerpo, pero también los lugares intermedios para cuando hay una desintegración del ser, del espíritu por un lado, el alma por otro y el cuerpo por otro. Entonces, ya sabemos, ¿verdad?, que hemos estudiado anteriormente que el cuerpo regresa a la tierra, ¿verdad? El alma baja al Seol o Hades y el espíritu vuelve a Dios. Y ahorita vamos a empezar con eso. Mientras llega ese momento de juicio y definición de qué lugar vamos a pasar la eternidad, entonces mientras llega eso, nos encontramos en lugares intermedios. Hay dos lugares intermedios para el ser integral, o sea, cuando estamos unidos, espíritu, alma y cuerpo juntos, ¿verdad? El primer lugar es la tierra de los muertos. ¿Cuál es la base? El mismo Salmo 23 que habíamos leído. Él dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ese es un valle de tierra de muertos. Le pusimos tierra de los muertos por temas didácticos, ¿va? Porque si leemos con cuidado cómo dice el Salmo, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, o nada me falta. En lugares de verdes pastos me hace descansar. O sea, estábamos como en la casa del Padre, ¿verdad? Estábamos como en el huerto, lugares de verdes pastos, junto a aguas de reposo me conduce. Todo ahí estaba bien. Pero después dice, Él restaurará mi alma. O sea, ahí el alma ya no está bien, ¿verdad? Necesita ser restaurada. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces aquí ya este salmista nos está describiendo que después de estar en aguas de reposo, ahora va a estar por un valle de muerte. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y esto en una figura es nosotros, ¿verdad? Descendiendo, ¿verdad? Nuestro espíritu descendiendo porque algo lo mató, ¿verdad? Nuestro espíritu fue muerto por un pecado, por algo. Y tuvimos que venir acá. Tuvimos que venir a este valle de sombra de muerte. Por ejemplo, Mateo 8:22 dice, Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Cabe decir, y aquí está la presentación, que la palabra muerte en griego es thanatos y no significa inerte, no significa algo que no tiene movimiento, sino significa apartado de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el primer lugar intermedio para un ser integral, la tierra de los muertos. Un valle de sombra de muerte, un valle donde vivíamos en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados. Y por eso Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, deja que los que están apartados de Dios los entierren, ¿verdad? Es duro ese proceso, creo yo.
es un juicio, ¿verdad? Pero una vez más estamos estudiando esto para que el Señor, en su misericordia, ¿verdad?, nos dé la revelación y la importancia de llevar el evangelio, de evangelizar, de dar testimonio, ¿verdad? Entonces nos encontrábamos en un valle de sombra y de muerte, en muertos en delitos y pecados. Y en ese momento estábamos en un ser integral, espíritu, alma y cuerpo, todo junto, pero en un valle de muerte, muertos a sí mismos. Un espíritu muerto no es un espíritu inerte, es un espíritu apartado de Dios, un espíritu lejos de Dios. Entonces ese es el primer lugar para el ser integral. El segundo lugar para el ser integral es la tierra de los vivientes, ¿verdad? De aquí hay que leer Génesis 3:20. Génesis 3:20 es justo después de que Dios se da cuenta del pecado que ellos han cometido. Y dice que antes de que lo sacaran del huerto, estaban en ese interín. Dice que el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Y ella era la madre de vivientes. Si no había nacido ni Caín, no había nacido Abel, no había nacido Set. Entonces, ¿por qué Adán le pone madre de vivientes? Es que ella daba luz en el huerto. Ella daba luz a vivientes. Por eso le ponen Eva, que es madre de vivientes. Madre de seres integrales, pero con una estatura de viviente, una estatura donde el pecado no los había afectado. Y en parte por eso Dios los saca del huerto, porque Adán y Eva sí habían pecado. Bueno, pecó Eva, dice la Biblia, y Adán se unió en ese pecado. Entonces, para que no contaminaran a los demás, seguramente lo sacaron, además del castigo. Y Dios le dice a Eva, a partir de ahora darás a luz con dolor. Es una de las maldiciones. Lo que me da a entender que antes daba a luz sin dolor, ¿verdad? Y era madre de vivientes, una tierra de vivientes. Esa estatura de vivientes, nosotros somos llamados a alcanzarla. Por ejemplo, Enoc fue arrebatado, Elías fue arrebatado. Ahí están los versículos, Génesis 5:24, Segunda de Reyes 2:11. Fueron llevados muy probablemente a un lugar llamado la tierra de los vivientes. No es el huerto, no es el Edén, es un lugar donde están los hijos de Eva. Ciencia ficción cristiana. Un lugar donde están ellos morando, en un ser integral. Un ser integral. Una estatura que la alcanzó Enoc y la alcanzó Elías. La estatura de viviente. Una estatura necesaria también para ser arrebatados, porque dice 1 Tesalonicenses 4:17. Entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados. Pero esa palabra vivos es, en griego es sao, y que viene de zoe, que es una vida espiritual. No está hablando de una vida bios, que sería una vida biológica, sino de una vida espiritual. Los que estemos sao, los que estemos con estaturas de vivientes, seremos arrebatados. Es un llamado bastante alto, ¿verdad? Y es una tierra de vivientes. Entonces la iglesia está llamada y a poder alcanzar esa estatura. Nuestro apóstol Sergio Enríquez nos ha enseñado, y no ese es el tema, que muy probablemente también Pablo y Juan fueron arrebatados, ¿verdad? No me voy a meter en ese tema ahorita, pero te invito a que estudies eso, ¿verdad? Cuando alcance una estatura, como dijo Pablo, he terminado la carrera, ¿verdad? Pero estaba muriendo. Entonces, como que alcanzó esa estatura y fue arrebatado. A Juan le dijo que iba a profetizar, que no vería muerte. No dijo que no vería muerte, sino dijo que la vería hasta que su venida. Entonces, muy probablemente Juan es uno de los dos testigos, ¿verdad?, que va a profetizar. En Apocalipsis dice que vuelve a profetizar. Por eso fue hace 2000 años. Pues, ¿dónde está él ahorita? Pues sí, tiene que regresar. Elías tiene que regresar como uno de los dos testigos. Está en esa tierra de los vivientes, un lugar donde moran seres integrales en espíritu, alma y cuerpo. No es un lugar donde solo está el espíritu. No es un lugar donde solo está el alma. Es un lugar donde están las tres, espíritu, alma y cuerpo.
unidos. Entonces, este es el segundo lugar para el ser integral. Ahora, los lugares intermedios para el espíritu. ¿Qué pasa en ese momento cuando se separa, que nosotros le llamamos muerte, verdad? Pero es un momento en el que en el caso de los cristianos, pues no morimos, sino que dormimos, ¿verdad? Pero hay una separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Dice Eclesiastés 12:7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era. O sea, ese es el cuerpo, regresando al polvo. Y el espíritu volverá a Dios, que lo dio. Ahí no dice el espíritu redimido, el espíritu del cristiano, el espíritu del salvo. Ahí no dice así. Dice el espíritu, porque Dios es padre de los espíritus. Entonces, vuelven a Dios los espíritus, todos. Pero, hay un pero, va a regresar el espíritu malo y el espíritu bueno a Dios, pero Dios los va a ubicar, ¿verdad? En uno de dos lugares. A los buenos, no, los buenos tal vez está mal dicho, a los redimidos por Cristo Jesús, los va a poner o los está poniendo en la Jerusalén celestial. Y a los no redimidos los está poniendo en la Babilonia celestial, donde involucionan a espíritus inmundos. Vamos a ver los versículos. Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial, Apocalipsis 21:10 dice, ¿dónde están los espíritus? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Recordemos que Apocalipsis dice que la Jerusalén terrenal es, en figura, es Sodoma y Egipto. Entonces aquí no está hablando de la Jerusalén del Medio Oriente, ni de la Jerusalén espiritual, que es la iglesia, sino de la Jerusalén espiritual, ahí donde están los espíritus. Por ejemplo, dice, bueno, en Hebreos 12, 22, 23, te dejé la cita acá, donde dice que nos hemos acercado al monte de Sión, que es la iglesia, la congregación de los primogénitos, que somos todos los cristianos, a Dios Padre, al Hijo, a miríadas de ángeles y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. O sea, el espíritu, aquí ya no es de ser integral, aquí solo es el espíritu de los justos, llega a ese lugar que se llama Jerusalén celestial a ser perfeccionado. También dice acá, bueno, acá te dejo otras citas bíblicas. Te recuerdo también la cita de Pedro, donde él está por partir y dice que su separación está pronta, pero que después de su partida él va a procurar diligentemente recordarnos todas las cosas. Y está hablando que se iba a morir, se iba a separar su cuerpo, su alma, su espíritu. Entonces yo entiendo, en base a esta doctrina y a estos versículos bíblicos, de que él, su espíritu iba a estar en la Jerusalén celestial. Y si nosotros como iglesia nos acercamos ahí, pues podemos tener un grado de comunión, si Dios nos lo permite. No buscarlo, sino que Dios lo permita, ¿verdad? Ahí están los espíritus justos esperando el bimá, esperando ese momento del arrebatamiento, porque ahí vamos a ser unidos otra vez en cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? En el caso de los justos, que salgan aprobados con un cuerpo diferente, ya no este tabernáculo, no esta tienda, sino que uno dice que no hecho de manos, ¿va? Un palacio, una mansión, dicen otras versiones. Ese es un cuerpo diferente. Un cuerpo diferente o un alma ya libre y un espíritu redimido, otra vez en integral. Eso están esperando ahí en la Jerusalén celestial. El otro es la Babilonia celestial. Esto es los espíritus de los que no aceptaron a Cristo, de aquellos que se perdieron. Van a Dios, sí, pero Dios los pone en la Babilonia celestial. ¿Para qué? Para esperar un juicio. Apocalipsis 17:5 dice, había un misterio, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Un misterio. Esta no es la Babilonia que está en Irak, este es un misterio. Y en el 18:2 de Apocalipsis dice,
y clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia. ¿Verdad? Si la Babilonia de Irak cayó antes que se escribiera esto. Entonces aquí está hablando de una Babilonia celeste. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, o sea que no es lo mismo, y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Son tres cosas diferentes, o cuatro cosas diferentes: demonios y espíritus inmundos, aves inmundas y aves aborrecibles, ¿verdad? Entonces los espíritus inmundos son los espíritus de aquellos que no aceptaron a Cristo, que no quisieron salvarse, no quisieron la salvación de Jesucristo. Llegó el momento de separarse, ¿verdad?, de la muerte, del fallecimiento, y su espíritu es llevado a Babilonia. Es un lugar intermedio de condenación, de sufrimiento, donde están esperando su lugar permanente. ¿Cuál es el lugar permanente para estos demonios, aves inmundas, espíritus inmundos? Su lugar permanente es el lago de fuego, ¿verdad? Ahí está esperando juicio. ¿De dónde saco eso? Eso está en Apocalipsis, donde dice que es arrojado al lago de fuego el Seol, el Hades, Babilonia, Adán, Ramera, el falso profeta, el anticristo, etc. Ese es un lugar de condenación eterna. Bueno, seguimos. Lugares intermedios para el alma. Salmo 49:15. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Recordémonos la enseñanza anterior. El Seol o Hades, Seol en hebreo y Hades en griego, es una región muy grande, de que está ubicada aquí en la tierra, en el centro de la tierra, en las profundidades de la tierra. Es un lugar muy grande. Tiene lugares muy feos, pero también tiene lugares bonitos. Está el caso del seno de Ese está, y el paraíso. Esos están ahí en el Seol y en el Hades. Por eso dice que Dios redimirá mi alma del poder del Seol. Pero muchas veces cuando oímos de Seol o Hades, lo asociamos con algo malo. Y es malo, pero también tiene una región buena. Repito, que es el seno de Abraham y el paraíso, que son lugares intermedios para el alma. No para el espíritu, no para el cuerpo, para el alma. ¿Para quiénes? ¿Qué almas? El alma de aquellos cristianos que fallecieron y van a descansar. ¿O no? Todo eso está en el Hades y en el Seol. Hay muchas creaciones acá. Es un lugar muy grande. Vamos a verlo poco a poco. Por eso acá está hablando de que va a redimir su alma del Seol. Esto está hablando de un salmista, alguien que aprobado por Dios, salvo, ¿verdad? Pero va a pasar por un proceso todavía porque no está perfecto en el Seol y de ahí va a ser redimido. No está hablando de alguien que no aceptó salvación, no está hablando de alguien que se perdió. No, es alguien, es un salvo, pero tiene que pasar por un proceso todavía en el Seol o Hades, ¿verdad? Entonces, uno de esos lugares, el primero, es el infierno o Gehenna, ¿verdad? Gehenna es importante estudiar esa palabra en griego. ¿Por qué? Porque muchas versiones, a veces al Tártaro, por ejemplo, lo traducen como infierno. Pero el Tártaro es otro lugar, un lugar para ángeles caídos. La Gehenna es diferente. Entonces, Gehenna e infierno son dos cosas distintas, pero es lo mismo, pero usen la palabra Gehenna para estudiar. Porque si buscan la palabra infierno, van a encontrarse con traducciones al español de palabras en griego que no decía Gehenna, sino que decía Tártaro o decía otra cosa, o lago de fuego. Y no es lo mismo el lago de fuego que el infierno, que la Gehenna. Que el Tártaro, que la Gehenna, que el lago de fuego. Perdón, tanta palabra confunde, ¿verdad? Entonces, infierno o Gehenna. ¿Qué hay ahí? Apocalipsis 20, 13 y 15. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades es el Seol, ¿verdad? Hades en griego y Seol en hebreo, entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. No fueron arrojados al infierno, porque el infierno es un
un compartimiento pequeño o relativamente pequeño, ¿verdad? Del Seol, es una parte nada más. El lago de fuego es un lugar eterno, no es un lugar intermedio. El infierno es un lugar intermedio, esperando al lugar eterno. Si es para los malos, al lago de fuego. De ahí no se sale. O sea, eso es lo que Jesucristo pudo salir, según Romanos 8:11, cuando Él pagó la muerte segunda por nosotros. Bendito Dios. ¿Verdad? Entonces la muerte, esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Estos son aquellos que no aceptaron a Cristo. Entonces no estaban en el libro de la vida. Entonces son arrojados, mientras están en un lugar de sufrimiento temporal, van a ser arrojados a un lago de fuego, que es un lugar ya eterno de destrucción, ¿verdad? Por eso dice acá, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos seas echado al infierno. Entonces seas echado en un lugar intermedio de sufrimiento. Los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, el infierno tiene dos compartimentos, ¿verdad? Son lugares difíciles los dos. El de pecadores, que son aquellos que no cristianos que murieron, y su alma, aquí es el alma, no es el espíritu ni es el cuerpo, es el alma, es llevada a un compartimento en el infierno. ¿Para qué? Para esperar el juicio del trono blanco y ser echado al lago de fuego, porque su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Hasta ese momento va a ser echado al lago de fuego, para mientras está esperando ese juicio. ¿En dónde? Su espíritu en la Babilonia y su alma en este compartimiento de pecadores en el infierno. Por eso dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea que el alma sí tiene una destrucción. ¿En dónde? En el infierno, ¿verdad? El alma va a parar ahí y va a ser destruida. ¿En qué momento? En el momento en que ese Seol o Hades sea echado al lago de fuego, como acabamos de leer en Apocalipsis. Ahí se va a ir todo el infierno al lago de fuego y va a ser destruido toda el alma que esté ahí. Esos son para aquellos que no tienen a Cristo. Pero hay un lugar que son las cárceles, que es un lugar para impíos. Un pecador es alguien que no tiene a Cristo. Un impío es alguien que tiene a Cristo, pero que lleva una vida carnal, una vida inmoral, una vida lejos de Dios, pero son salvos. Pero no pueden entrar al cielo así. Ni si tampoco pueden entrar al seno de Abraham así. Son llevados entonces a cárceles. Ejemplo. Bueno, está el ejemplo aquel de cuando estés con tu adversario en el camino, ponte a cuentas con él, no sea que te lleve al juez, salgas tú culpable, el otro tenga razón, tú seas el culpable, y el juez te entregue al alguacil y el alguacil a la cárcel. Y no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Esta cárcel está en el infierno. Es para impíos, salvos, pero carnales. Que Dios nos guarde. Ese es un ejemplo. El otro es este, de Lázaro y el rico. Lucas 16, 22 a 26. Sucedió que murió el pobre, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Verdad? O sea, ese es el alma de este pobre, Lázaro, llevado por ángeles. No fue solo, sino con ángeles, y fue llevado a un lugar que se llama el seno de Abraham. Y murió el rico, y fue sepultado. No llegaron ángeles por él. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, Padre, le dice a Abraham, ten misericordia de mí. Bueno, pero cualquiera le puede decir Padre Abraham. Podría alguien decir, ahí tiene razón. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo. Entonces allá no solo es el rico diciéndole padre, sino que es Abraham diciéndole hijo. O sea que este rico era salvo, era del pueblo de Dios, pero estaba mal, vivía una vida alejada de Dios.
Entonces es llevado a un lugar de tormento, pero es un lugar intermedio, porque de ahí saldrás hasta que pagues el último cuadrante. Así le dijeron a aquel. Entonces, iba a salir, sí, o tiene que pagar el último cuadrante, tiene que ser purificado, tiene que ser limpiado. Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí. O sea que Lázaro está en el seno de Abraham consolado. Si necesita consuelo también no está muy perfecto todavía, ¿verdad? Pero es un trato con anestesia, pues, ¿verdad? Es un trato tranquilo, de consuelo. Mientras que en el otro es un trato de llama, ¿verdad? Ahí se está en agonía, en esta llama. Y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Si te recuerdas de la enseñanza anterior, te mostré un diagrama donde mostraba de un lado lo que era el infierno, ¿verdad? La Gehenna, y del otro lado el seno de Abraham. En medio hay un gran abismo que nadie puede cruzar de un lado para el otro. Nadie. Y vamos a ver ahorita, más adelante, qué hay en ese abismo. Entonces, ese es el infierno. Pero del otro lado estaba Lázaro, en el seno de Abraham. Puse yo paraíso o seno de Abraham. Probablemente sea el mismo lugar o uno está contenido en el otro. Ahí estaba Lázaro siendo consolado. O sea que el alma de él estaba en un proceso todavía. No estaba bien esa alma de Lázaro después de tanto sufrimiento. Pero no merecía una cárcel, no merecía una agonía, un sufrimiento. Él iba a un lugar de consuelo, ¿verdad? Jesús le dijo al ladrón en la cruz, a uno de los dos, ¿verdad? Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso se lo dijo Jesús en la cruz. Y Jesús iba hacia abajo, iba a descender, a pagar la muerte segunda, iba a estar 3 días en el sepulcro. Entonces el paraíso está abajo de esta tierra. Ahí está también el seno de Abraham, abajo. Increíble, ¿verdad? Bueno, o creíble, bendito Dios. 2 Corintios 12:4, el que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Ese es Pablo siendo llevado al paraíso. Y es un lugar de enseñanza porque dice que él escuchó palabras inefables. O sea que en el paraíso hay enseñanza. Se sigue aprendiendo, seguimos aprendiendo. Si es que nos toca ir a ese lugar, ¿verdad? Seguir aprendiendo cosas inefables, cosas tremendas, hermanos, secretos de Dios, misterios de Dios, cosas que al hombre no se le permite expresar. No es un lugar para ir a estar durmiendo y estar jugando con animalitos o cosas por el estilo, ¿verdad? Aunque quizás sí por tiempos, ¿verdad? Pero también es un lugar de aprendizaje, de consuelo. Es un lugar intermedio. No es un lugar eterno. Es un lugar intermedio para el alma. ¿Dónde está el espíritu de Lázaro en ese entonces? Estaba en la Jerusalén celestial. Y su cuerpo en la tierra. El cuerpo regresa a la tierra. ¿Qué está esperando ahí? Los que están separados están esperando el bimá de Cristo. ¿Para qué? Para ser llevados ahí y ser unidos, su espíritu, su alma, con el nuevo cuerpo. Y entonces pasar a un lugar eterno con nuestro Señor Jesucristo, ya como un ser integral. Otro lugar intermedio, el que está en medio de los dos, ¿verdad? De un lado, las cárceles para pecadores e impíos, de otro lado, el paraíso y el seno de Abraham, y en medio, el abismo, o cima con S, ¿verdad? Que es un lugar muy profundo. Génesis, eso está desde Génesis 1:2, ya está mencionado, imagínense. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Ya había un juicio ahí, ¿verdad? Y las tinieblas estaban en ese abismo. Ese abismo hay muchas cosas. El agua se endurece como la piedra y aprisionada está la superficie del abismo. Entonces la entrada a este abismo, en base a estos versículos, es donde las aguas se endurecen, donde se congelan en los polos, y sobre todo en el polo sur, pienso yo. Norte y sur, pero yo pienso que más en el sur, donde está el tapón que le pusieron para cerrar este abismo, donde las tinieblas cubrían su superficie. Es un lugar donde hay muchas cosas feas, hermanos. Aquí dice que en el del abismo salen las langostas, según Apocalipsis 9:2-10.
O sea que ahí habitan langostas. Y esas langostas no son seres solamente de alma o solamente de espíritu. Son seres que tienen cuerpo, porque dice que van a salir del abismo y van a atormentar a los hombres con un montón de cosas. También está la bestia que sube del abismo. Está Abadón, que es el ángel del abismo. Entonces hay muchas cosas ahí. Hay cosas que, secretos de Dios, no es el tema es que hay un lugar ahí que se llama cima o abismo, que separa a los impíos y a los pecadores de los justos, allá abajo en una región muy grande que se llama Seol o Hades. En una esquina de ese abismo, ¿verdad? En un rincón de ese abismo hay un lugar que se llama el Tártaro, que algunas versiones lo traducen infierno, pero el Tártaro es diferente, porque no es Gehenna, es Tártaro. Y ahí están, según Judas 1.6 y 2 de Pedro 2.4, los ángeles caídos. Es un lugar de ahí donde hay unos ángeles caídos, ¿verdad? Hay otros que están libres en los cielos aún que no han caído, y hay otros que están, por ejemplo, en Irak, ¿verdad? Que dice que están los 4 ángeles en el Tigris y Éufrates esperando la hora y el momento para ser desatados. Dice un Apocalipsis, y hay otros que no han caído, porque dice que todavía falta que caiga aquella estrella, ¿verdad? Que es Ajenjo. Es un ángel que todavía está por caer. Al final de ese abismo, en algún lugar del Seol, del Hades, donde un lado está la Gehenna o infierno, otro lado está el seno de Abraham, el paraíso, en medio está el abismo con el Tártaro en una esquina, y ahí por el abismo, quizás al fondo, hay un portal. ¿A dónde? Al lago de fuego. Ese es un lugar eterno. Ese no es un lugar intermedio. El Seol y el Hades van a ser echados ahí, según leímos en Apocalipsis. Los aquellos que no están inscritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego para destrucción. Es un lugar eterno de condenación. Ya nadie sale de ahí. Nadie sale de ahí. Cabe decir que la doctrina que se enseña, ¿verdad?, de que alguien que no aceptó a Cristo y falleció puede ser salvo después de muerto. Eso es mentira. Eso no dice la Biblia. Pero sí hay lugares para aquellos salvos que no alcanzaron la estatura a la cual hemos sido llamados. Lugares de perfeccionamiento, lugares intermedios, ya sea de impíos o de justos, ya sea en una cárcel o en un seno de Abraham, pero aún siendo perfeccionados. Eso sí hay ahí. Pero no son almas, las almas de los pecadores, aquellos que no aceptaron a Cristo, esas ya no se pueden salvar. Por eso es ahora que tenemos que aceptar a Cristo y es ahora que tenemos que llevar el Evangelio y hacer discípulos a las naciones. Muy bien, entonces con eso hemos concluido.